Bueno, pues decíamos que estamos con ADAD, entonces estábamos dialogando acerca de, bueno, hasta donde lo que me han dicho a mí, que con base a una serie de aspectos de nosotros, por ser una generación que nació en un determinado momento, nos han identificado, bueno, particularmente históricamente con la famosa generación X, ¿no? Pero obviamente por cuestiones de las redes sociales, pues seguramente nos tomarán como más jóvenes, entonces Ya somos unos muchachos. casi todos nos identifican como la generación millennials, ¿no? Que yo lo que les decía a Ade que pues realmente no me siento dentro de esa generación o incluso dudo que exista esa generación en nuestro país. Porque evidentemente pues es una clase, es una generación o es un adjetivo que se aplica, pero que se aplica en una sociedad como es la norteamericana, ¿no? Claro, porque en Es, esta sí es como, digamos, el acceso a las redes no es tal, ¿no? ah, O es más bien, sí hay, pero en un sector muy reducido. En realidad, no sé qué es cuál es el porcentaje de jóvenes que tengan acceso a redes y que hagan vida en redes. Yo creo que es cuando mucho el 10 o el 15%. En un país con los niveles de pobreza que tenemos y la poca claro, conexión. exactamente. Sí, ese es el punto principal, pensando sobre todo en desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Que yo me imagino que es hacia donde va el millennials. Ahora, lo interesante sería saber, o más bien platicar un poco sobre cómo ha influido las redes en la manera en que vemos al mundo, ¿no? Digo, tan Sí, solo el hecho de bueno, estarte grabando. es que precisamente ese es el punto. El tema precisamente sale de los demás, de que nos puedan decir que somos millennials. El punto es precisamente cuando se suele abordar temas de género, ¿no? O los problemas de género. Es decir, si alguien tiene, pues, ¿cómo se puede decir? Ciertas inclinaciones sexuales, le aplican el calificativo de millennials, ¿no? Cuando creo que son casos que no vienen al caso o son situaciones que no tienen nada que ver. Claro, porque, bueno, no sé, supongo que las redes han como abierto la posibilidad de discutir cuestiones de género, incluso de manifestarte o abrirte públicamente cuando tienes una opción sexual distinta, ¿no? Claro, Eh, pero sí tengo la idea clara que las redes han potenciado eh, la discusión que hay en torno al género, a cómo nos concebimos hombres y mujeres, cómo nos vemos y cómo abordamos el estar, ¿no? Siendo hombres o mujeres. Y hablo en claro. específico del caso, bueno, de la violencia, que era un poco lo que platicábamos el otro día, Mario, de la violencia que hay en torno a las mujeres, ¿no? O sea, esta cuestión del feminicidio y cómo el feminismo se ha ido radicalizando cada día más, ¿no? Pero solo es en las redes, porque en lo cotidiano no es así. Los Así casos es. de mujeres, tenemos 9 mujeres que mueren diario, ¿no? Claro, hay una cantidad de hombres que también son asesinados, pero las condiciones son distintas, ¿no? Y creo que las redes han potenciado eso, para bien y para mal, ¿eh? Es decir, muestran y abren, pero por otro lado, eh, el ataque o la virulencia que hay ante cierto tipo de publicaciones eh, se magnifican en las redes. Estaba pensando en el caso del jugador, jugador o no sé qué, de qué equipo o de qué es, o boxeador mexicano que va a alguna Ah, competencia y sí, que ayer salió, ¿no? sí, 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 se hizo este, viral. que de pronto dice, no odio a los gays y eso, digo que es un homofóbico terrible a estas alturas de la vida, pero que tiene que recular y cambiar su posición justo porque las redes, lo que dices, ¿no? Sí, no, y además que ya es extraño que alguien esté de acuerdo con él, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda asumir como discursos como no debieran de haber nacido, ¿no? Pero creo que en lo público, el asunto es que en lo privado lo creen, ¿no? Es que precisamente ese es el pequeño detalle, que era lo que hablábamos precisamente con los problemas que, bueno, por lo menos los problemas que yo he pasado como una,
con alguna compañera de vida, ¿no? En el sentido de que te revisen un teléfono para ver cómo es tu vida sentimental o tu comportamiento sentimental, o sea, a mí me parece algo muy grave, ¿no? O también que te vayan obstaculizando tu desarrollo, pues ya no siquiera profesional, porque el desarrollo profesional ahora sí que es lo de menos, siempre habrá alguna oportunidad a media vuelta, pero que te vayan minando el desarrollo de tu talento particular, eso sí es algo muy grave, ¿no? Claro. Y eso obviamente se da en un trato, incluso en un trato igualitario entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Que bueno, lo que decíamos, ¿no? Que el problema es en parte sí generacional, pero el problema lo tenemos actual, ¿no? O sea, lo tenemos encima, el problema lo tenemos encima y cómo hacemos que exista un trato más igualitario, ¿no? Porque yo le decía a Ade, y le digo, sin ánimo de aventar piedras, le digo, ¿no? Yo las recibo, joven. Sí. Aviéntelas que sean, la maceta completa. Entonces le decía, ¿cómo es posible que yo salgo con alguien con alguna amiga, ¿no? O sea, salimos con alguna amiga porque salimos a convivir, ¿no? Comemos, tomamos un café, etcétera. Y bueno, argumentan en ese sentido, ¿no? De la libertad, etcétera. Pero al final de cuentas que sí es un reclamo constante en las redes, ¿no? Al final de cuentas el que paga la cuenta es uno, ¿no? Entonces yo le digo a ver, eso, alguien que tiene un discurso feminista definitivamente no lo puede asumir, ¿no? Porque sí tendría que decir, ¿sabes qué? Pero tendremos que compartir la cuenta o sí definitivamente se tendría que pagar, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero ese es solamente como una pequeña, como un pequeño iceberg, ¿no? La profundidad es lo que cuenta y la profundidad es como lo que le comento, ¿no? Que laboro toda la noche y resulta que por tener que ver a mi pequeño hijo me exigen que esté despierto, ¿no? Para poder tener un tiempo, ¿no? Entonces mi hora pues ya ni siquiera hablamos de la hora de la recreación, un horario de recreación, sino un horario biológico, ¿no? De dormir, accesar a un descanso, pues lo más humano posible, pues es casi se ve coartado, ¿no? Entonces son los pequeños detalles y son las pequeñas diferencias que hay que ir como negociando, ¿no? entre las parejas, ¿no? Y la otra situación que comentaba Ade era lo de la famosa revisión telefónica, ¿no? Es que justo lo que te decía es que, bueno, nosotros somos una generación donde no había evidentemente teléfonos y estas cosas, siempre había, y que tiene que ver nuestra reacción ante los teléfonos y ante la privacidad con esta idea que tenemos romántica de cómo tendrían que ser las relaciones de pareja, por un lado. Pero en esta época donde lo privado ya no es tal, sino es público, ¿no? Donde la privacidad ha desaparecido y digo, las redes es eso, ¿no? O sea, nuestra vida privada termina siendo pública y la intimidad, nuestra vida íntima también termina siendo pública. Y esta manera de ver las cosas, las relaciones de pareja como una cuestión de control que siempre la ha habido y las redes lo facilitan. Lo que no queda claro, digamos, a quien hace ese tipo de cosas es que de entrada hay un rollo, o sea, los teléfonos son privados, ¿no? Es como un diario, son privados si uno en ese sentido escribe, pone y dice lo que quiere, ¿no? Incluso uno tiene, o sea, si uno tiene pareja, puede no tenerla en la red, puede no ser amigo de Face, o sea, es una decisión porque es la vida de uno, ¿no? Pero en esta idea romántica que tenemos de cómo se construyen las parejas, donde tenemos que compartir todo y hacer todo juntos y bla, 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 ¿no? Es una cuestión evidentemente de posesión, ni siquiera de celos, es de posesión, de saber qué haces y qué no dejas de hacer, ¿no? A pesar de que tenemos una vida como muy pública, justo porque ya no hay cuestiones privadas. Y por otro lado, si bien es cierto lo que dices, Mario, que el feminismo se ha banalizado en términos de yo puedo declararme feminista, pero tú pagas la cuenta, creo que es una manera como ha bajado, pues, ¿no? Y tiene más que ver con un discurso de empoderamiento falso,
¿no? Es decir, nosotras mujeres de pronto decidimos que somos iguales como si eso se diera en automático, o ustedes hombres deciden que son iguales como si se dieran en automático, ¿no? Lo cual no es así, porque ahí tiene que haber un proceso de deconstrucción, incluso, es decir, en los hombres y en las mujeres. O sea, decirnos feministas o asumirnos como feministas implica deconstruirnos y preguntarnos quién soy, cómo estoy, qué creo, qué pienso y qué tengo que cambiar, ¿no? Las relaciones igualitarias evidentemente cuestan mucho trabajo. Hay un ejemplo que yo siempre doy. O sea, uno tiene una pareja, vive en su casa, uno como, o sea, comparte espacio, uno como mujer tiende a hacerse cargo de la casa. Y de pronto la pareja varón termina diciéndonos, es que yo sí ayudo. No, 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 señor, usted no ayuda, usted vive aquí, usted colabora. Para ayuda contratamos a alguien, ¿no? Claro. Y tiene que ver con cómo hemos asumido los roles. Ahora, en este proceso que en muchas ocasiones, te decía Mario, se ha radicalizado de manera virulenta incluso, yo no veo otra manera que no sea así, ¿eh? Es decir, en los 70 era normal pensar que los negros no podían usar un autobús en Estados Unidos o los baños públicos. Bueno, ahora creo que sí a los hombres les conflictúa mucho la posición en la que estamos las mujeres. El asunto es que cuando son pequeños pasos, ¿no? Y sí puedo entender, por ejemplo, este reclamo, ¿no? Que te pueden hacer, oye, es que trabajas toda la noche, llegas y no ayudas. Lo que tendríamos que cuestionarnos es, ¿qué es exactamente lo que te están reclamando? ¿No? O sea, ¿qué idea tiene o sea, estas ideas que hemos, disculparás la expresión, mamá, de que la mujer está en su casa, cuida, atiende y el hombre provee? Y si no lo hace, entonces es que anda en otras cosas. Y esas otras cosas significan otras mujeres, ¿no? Claro, exactamente. O viviendo la gran vida. O sea, ese es el proceso de construcción que uno como mujer tiene que aprender a hacer, ¿no? Y es bien complicado porque se cuestiona uno, o sea, uno voltea, ve a la pareja y se cuestiona uno desde quién es, cómo está, cómo me mira, y uno misma. O sea, ¿qué cosas creo no? Es decir, yo puedo revisarte el celular, pero no permito que me lo revises, ¿o cómo? No. En ese sentido creo que va la pregunta tuya de la igualdad. No lo sé. Quiero Pues pensar. es que, o sea, yo por ejemplo, generalmente no puedo, o a mí como persona me cuesta muchísimo ocultar o tener secretos, porque generalmente casi todas mis actividades son públicas, ¿no? O procuro, por ejemplo, si mi Facebook siempre lo traigo sin clave, mis teléfonos no los tengo bloqueados. Cualquier persona que agarra mi teléfono pues puede tener acceso a muchas cosas. Que no me preocupa mucho en ese sentido mi privacidad, porque yo estoy convencido de que la privacidad ha desaparecido, ¿no? O sea, ya no puedo yo, por ejemplo, odiar a los negros en secreto en mi alcoba porque sé que tarde o temprano se sabrá que yo soy racista. No puedo odiar a las mujeres por la misma situación, de que sé que tarde o temprano se sabrá que yo soy muy machista, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ahora sí que, digamos, de alguna manera considero que soy un hombre liberal o de una cierta vanguardia, ¿no? En la cual pues yo esas cosas hace mucho tiempo que ya no las hacemos, ¿no? Entonces, pero lo que precisamente el punto, digo, porque nos rebasa, ¿no? Que te comentaba, es que yo puedo aspirar, por ejemplo, a tener una compañera, así, entre comillas, que fuera dulce, ¿no? Que me cumpliera todos mis caprichos. Y yo sé que al final, tarde o temprano, pues va a tener que sacar como dicen, ¿no? Los colmillos o las garras, en el sentido de como de defensa, ¿no? Porque le digo, a mí me encantaría decirle que me planchara la camisa y que me la planchara sin que me aventara la plancha, ¿no? Porque evidentemente no puedo. Bueno, creo que si a mi mamá le digo que me planche la camisa, me va a decir, pues planchala tú, ¿no? Entonces sí es como, no puedo, pues, ¿no? O sea, mi mente me dice que yo no puedo aspirar a eso, porque no existe, pues. A lo mejor puede haber una imagen de una mujer
que es dulce y amable en mi mente, o en la televisión o en el cine, pero creo que definitivamente nuestra realidad es muy, muy pequeña, ¿no? Claro. Sí, pero además yo te preguntaría, ¿realmente podrías convivir con una mujer así, siendo como eres? Es decir, uno aspira a ver, diré una frase que me gusta mucho, el paraíso nunca es lo que esperamos, ¿no? Uno tiene una idea en la cabeza de cómo tendría que ser el otro, cómo tendría que ser la relación de pareja, pero en términos reales el asunto es completamente distinto. Uno podría como mujer pensar, bueno, muchas mujeres lo quieren, ¿eh? Quiero un hombre que trabaje, que me lleve, que me compre, que sea amoroso, que me cuide, que me abra la puerta del carro y que esté siempre a mi disposición. Y que yo sea como su princesa o su reina. Claro. De verdad, uno viviría con alguien así. Yo lo dudo, ¿eh? Porque nadie es así, pues, o sea, puede Sí, ser en que el ese es el proceso de punto. seducción, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor tú conoces una chica, sales con ella, vives con ella y los primeros meses te planchan las camisas. Pero después de eso no te va a planchar Claro, absolutamente nada. era lo que te Te va a dar decía, la ¿no? plancha para que planches tú, ¿no? O la vaporera. Igual uno, Y ¿no? por lo mismo, ¿no? Que también finalmente pues tiene sus propias ocupaciones, ¿no? Su personalidad, su detalle espiritual, ¿no? Claro. Y es evidente que lo mismo a mí me pasa, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo recién recibo a mi pequeño hijo, pues fue un pasaje muy interesante, pero obviamente pues un niño tienes que atenderlo y a veces significa pasar noches en vela. Entonces yo así ya como después del tercer año de estarlo viendo constantemente me dormía hasta en el camión, ¿no? Porque es un esfuerzo titánico. No descansas tus 8 horas, ni tus 16 horas, ni tus 12 horas, ni 5 horas corridas. Sí, no, pues no, ni de- Entonces sí es Porque además los niños son demandantes, ¿no? claro, muy demandantes, Pero a ver, Mario, extraordinariamente cuéntame demandantes. cómo asumiste el reto de ser padre, porque, digo, está muy estudiado y muy trabajado cómo las mujeres hemos asumido la maternidad, ¿no? Cómo nos conseguimos como madres o cómo asumimos ser madres. Pero creo que en el caso de los hombres es Sí es más más complicado. complicado, ¿no? Pues mira, bueno, no sé, mi código genético lo tengo muy delimitado. Si es un hombre, si tú tienes un bebé que sea hombre, no tienes problema porque puede vivir como sea. Pero si tienes una nena es algo diferente. Tienes que echarle mucho esfuerzo ahí. Porque sí se trata de conducirla. Casi, casi es como los hombres no lloran. Las mujeres sí. Pero entonces sí crees que es distinto tener un hijo varón que un hijo mujer. Radicalmente diferente. Y no tendrá que ver, digamos, es que, por ejemplo, ese es un punto interesante, porque yo lo que te preguntaría es, ¿por qué tendrías que ser más cuidadoso con una mujer y no con un hombre? Porque yo parto de la idea que ahí tendríamos que aprender a educar igual. Es decir, si ustedes hombres y nosotras mujeres educamos a los hijos varones para que no sean machistas, para que asuman que hay, Claro. y que igual tienen que ser cuidadosos, igual quitando esta idea tradicional de que las mujeres hay que cuidarlas más, ¿no? Digo que en este momento hay que cuidarnos muchísimo más, pero por otras cosas. Pero desde la educación, o sea, desde el nacimiento y la educación, tendría que ser y pensarse que es igual de complicado crear un varón, ¿no? O sea, ¿qué le enseñas? ¿Qué Pues le es dices que que es no? casi, casi como que la mamá se tiene que hacer cargo. Es que esa es la bronca. Ese es el problema. O sea, tendría que ser, tiene que ser, no tendría, tiene que ser una cuestión evidentemente compartida. Compartida. Sí, que además no existe realmente un tratado, ¿no? De cómo educar a un hijo, pero hay cosas que a mí sí me quedan claros. O sea, me queda claro que un hombre y una mujer no son iguales, ¿no? Yo creo, en contra de lo que algunas pues, feministas creen, que no se diferencia la sexualidad desde que uno nace. Yo creo que sí. Y es lógico, ¿no? Por ejemplo, yo cuando recién veo a mi hija, pues sus pestañas son más largas, las pestañas de sus ojos, la complexión de su cuerpo, ¿no? Su conducta, ¿no? La manera en cómo se conduce hacia el padre, o sea, el apego al padre, incluso por eso, ¿no? Si es un varón, pues la que se hace cargo tiene que ser la mamá, ¿no? ¿Qué clase de hombres son los que va a producir? Sí, pero digamos, ahí también creo que dejarle a la madre la responsabilidad de dejar un hijo
o hacerla más bien responsable de los comportamientos del hijo, tiene que ver justo con esos privilegios que los hombres, o sea, ustedes tienen. Porque a final de cuentas, si un hombre es machín, termina siendo responsabilidad de la madre que lo educó. Y no es así, es el sistema, que ya lo platicamos, no, claro, el sistema patriarcal que termina por hacernos creer que las cosas son así. Ahora, supongo, yo no tengo hijos, supongo que sí hay una diferencia en términos físicos, genéticos, diría una amiga, Mireia, de cómo es un hombre y una mujer. Pero la cuestión de género se define muchísimo, o más bien de diversidad sexual o de elección sexual, se define muchísimo. Claro, después, ¿no? Sí, hay más, sí, evidentemente, sobre todo si se trata de una actitud ya con respecto a la sexualidad, ¿no? Sí, claro. Pero obviamente que aquí es donde está el problema, ¿no? De cómo educar a un hijo, porque ya de lo que yo te estoy hablando es de la programación que yo tengo, ¿no? Que es como te decía, bueno, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre no debe de llorar, un hombre siempre debe de resolver las cosas, hasta incluso, yo no sé si eso sea la situación de las mujeres, pero un hombre tiene que ser inteligente. Sí, claro. O a lo mejor, yo no sé si un hombre tiene que ser rico, pero creo que sí tiene que tener todas las condiciones para resolverlo todo. Casi es como un hombre tiene que resolverlo todo. Y la mujer no. Para mí la mujer puede tener múltiples problemas y sin embargo puede llegar a la misma condición que uno tiene como hombre, ¿no? Eso es no porque yo asuma que los niños tienen que ser educados por la madre y yo no me desentienda, porque también la realidad a veces no necesariamente opera, ¿no? Claro. De esa manera, la realidad. Nosotros tenemos problemas, tenemos que resolverlos, es así de sencillo, ¿no? Entonces, esa es la programación. O sea, igual lo que ocurre con una mujer que siempre busca incesantemente relacionarse con tipos que las golpean, ¿no? Ellas no son conscientes que están en realidad en el fondo buscando esa situación, ¿no? No sé si realmente tenga que ver porque el padre era un tipo golpeador o había violencia familiar. Eso ya lo dirán los psicólogos, ¿no? Pero sí hemos visto una y otra vez hasta el cansancio que sí hay mujeres que buscan ese cierto prototipo de hombre en sus relaciones afectivas, ¿no? Y que desafortunadamente es alguien que las va a golpear y que a lo mejor las va a asesinar. Sí, mira, a ver, son dos cosas. Tenga otro café, por favor. Son dos cosas, bueno, varias cosas. Uno, el rollo de género. Creo que, o de roles, ¿no? Con los que crecemos. Sí, evidentemente crecimos, nuestra generación y generaciones posteriores, crecimos con la idea de que el hombre cumple un papel y la mujer otro. Justamente creo yo que el feminismo viene a romper con esa idea, ¿no? El feminismo y las teorías igualitarias, ¿no? Donde intentamos posicionarnos de otra manera, por un lado. Yo te pregunto, tú escribes poesía, tú escribes, tienes que tener un lado sensible, ¿no? Claro. Ese lado sensible que le hemos negado o que el sistema le ha negado a los hombres, y que les impide llorar, les impide ir y contarle a su mejor amigo y contarle con pelos y señales lo mal que lo están pasando porque su relación de pareja va muy mal o porque vieron un perrito y lloran porque están muy tristes porque el perrito está ahí. Esas cosas hay que romperlas y tiene que ver con el proceso, gracias, con el proceso de deconstrucción que ustedes tienen que pasar. O sea, ustedes hombres tienen que cuestionarse, sentarse y preguntarse y deconstruirse y pararse de otra manera, ¿no? Que es un proceso que otras mujeres hemos hecho. O sea, no es que un día uno se levante y diga, ay, me volví feminista. No, hay un proceso, todo un proceso donde uno se cuestiona cosas que hizo, cosas que vivió, cosas que uno creía, ¿no? Y cómo se concebía por un lado. Por otro lado, esto último que comentas, de la posibilidad o no de abordar, ¿no? De manera distinta, no sé cómo decirlo. La crianza, pues sí, ¿no? Y tiene que ver justo con esto que te digo, o sea, que te decía yo anteriormente, cómo te miras, ¿no? Cómo ves
¿Y qué es lo que quieres del otro? O sea, tú quieres un hijo o una hija que tengas X o Y comportamientos, eso hay que romperlo. El asunto es que hay que romperlo, ¿no? Y Claro. lo otro, el rollo de la violencia, sí, supongo, bueno, no supongo, hay muchos estudios que lo prueban, que hay patrones de comportamiento. Entonces, una mujer que se relaciona con un hombre violento, no es que ella elija relacionarse con un hombre violento, o no es que le gusten los hombres patanes, ¿no? Es que en esta idea que tenemos de cómo tiene que ser el amor, y el amor romántico, es decir, yo me relaciono con fulanito y entonces fulanito me quiere mucho, pero y si me pegas porque me quiere, y si me celas porque me quiere, porque Claro. eso nos han hecho creer. Claro. Nosotros en el colectivo donde participo y en el observatorio donde participo, lo que descubrimos es eso, ¿no? Son relaciones que empiezan muy bien, donde hay mucho amor, donde el hombre, o sea, amor romántico, ¿no? Donde el hombre seduce, ¿no? En buen plan, conquista, y ve la palabra que uso, conquista a la mujer. La mujer está dispuesta a ser conquistada, ¿no? Pero en esta idea de yo mujer tengo, ¿no? Le pertenezco a él, y en ese sentido, si el hombre, tipo, lo que sea, me cela es porque me quiere, ¿no? Si me da un golpe es porque no hice lo que tenía que hacer. Y claro, es muy difícil romper esas relaciones, muy complicado, porque tiene que ver la manera en cómo nos hicieron creer que tenían que ser las relaciones. Yo recuerdo un texto que causó mucho furor, que se llama El nuevo desorden amoroso, de Alain Finkielkraut, que fue un texto que salió en los 70s en Francia. Y el texto, digamos, más allá de las anécdotas que hay sobre el texto, lo que trata es de generar, hace un estudio sobre la sexualidad a partir de un texto, o sea, cuestiona un texto anterior que salió a principios de los 70 sobre cómo eran las relaciones de pareja. Entonces, Finkielkraut y Bruckner irrumpen de manera terrible, pues, o sea, rompen completamente la manera en cómo se concibe la pareja. Entonces ellos dicen, a ver, planteémonos cómo tendría que ser el nuevo desorden amoroso ante un movimiento social que viene ocurriendo en los 60, que es la liberación sexual, ¿no? Y el estudio de Johnson, de Master y Johnson, y proponen que es justo en la pareja, ¿no? Donde se rompe esta manera de mirarnos como pareja. Entonces hay que, o sea, lo que ellos proponen es una deconstrucción de la pareja y de estos ideales que tenemos como pareja, de este amor romántico, ¿no? De ahí, digamos, tienen otro libro que se llama La aventura a la vuelta a la esquina, que trata más o menos el mismo tema, pero cito estos textos porque sí, evidentemente la idea que tenemos del amor ha ido cambiando, ¿no? Yo soy de las que creo que el amor en realidad, y que las relaciones, el amor y evidentemente su consecuencia, que es una relación de pareja, es una mera construcción intelectual. Es decir, hay un rollo de química, te gusta alguien, te agrada, te llama la atención, pero lo demás uno lo tiene en la cabeza y uno lo va construyendo. Entonces, si yo quiero una pareja que sea amorosa, que me cuide, que me provea, ¿no? Y yo estoy dispuesta a darle, porque así me lo enseñaron, mi tiempo, o sea, cuidarlo, hacerme cargo de la casa y demás, tener una relación muy tradicional, ¿no? Pero si yo me deconstruyo, yo planteo mi relación de pareja en términos de igualdad y de respeto, es decir, es decir, la otra parte, tiene privacidad, tiene derecho a su privacidad, puede ejercer su privacidad, compartimos cosas, ¿no? Y hay una cuestión de querencia. Esa es, digamos, una manera como muy tranquila de trascender y de caminar siendo pareja, ¿no? El gran problema con las mujeres, o con lo que está pasando con las mujeres, es que hay una cuestión evidente de necesidades no cubiertas en las mujeres. Entonces, cuando nosotros como mujeres nos creemos esto, de que el hombre está ahí y que el celo, que la posesión, que la posesión es amor, se acabó el asunto, ¿no? Porque entonces permito que me violenten, y romper eso es complicadísimo, complicadísimo. Ahora, ante digamos, que era lo que te decía hace un momento, este posicionamiento que de pronto hemos tenido las mujeres, porque ya no es lo mismo, ¿no? Lo que ha pasado es que hay una virulencia de parte de los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos acusadas de feminazis, somos acusadas de castradoras o de castrantes, ¿no? Cuando lo único que decimos es, señores, ustedes tienen privilegios y no se han dado cuenta de que tienen privilegios, ¿no? Yo, por ejemplo, Mario, puedo salir, tú puedes salir a las 3 de la mañana y caminar acá en el centro y no te pasa nada. Digo, te asaltarán.
Yo me atrevo a caminar aquí a las 3 de la mañana y soy violentada. Justo platicado y creo que viste que puse alguna cosita de esto, por ejemplo, ¿no? Pues no vamos muy lejos, aquí a unos cuantos kilómetros, ¿qué te gusta un kilómetro en Tlatelolco? Han aparecido ya 3 mujeres descuartizadas, ¿no? Sí, son 9 En mujeres un al día, costal ¿no? o en un... ¿qué dices? ¿Qué cosa tan espantosa, no? Pero fíjate, bueno, te decía yo de estas cositas que uso. Mucha gente lo posteaba yo y me decían, bueno, qué ridícula, ¿no? Traes unas cosas ahí moradas. Bueno, sí, puede ser ridículo. Yo lo veo y digo, sí, es ridículo que yo tenga que usar estas cosas, ¿no? Pero es triste, es tan triste porque tenemos que generarnos estrategias nosotros como mujeres. Estas cintas moradas. Tenemos que generarnos estrategias para ayudarnos. ¿No? Por Te supuesto. cuento algo que pasó. Ahora que fui a Guadalajara, andaba yo en los pasillos y una chica muy joven, 23, 24 años, se me acercó para pedirme ayuda porque me vio la cinta y me dijo, oye, ¿me puedes echar una mano porque hay un tipo que me está acosando? Qué maravilla. Qué terrible, sí, funcionó. pero qué terrible que tengamos que hacer esto. Que hacer Mario, eso, claro. Cuando podríamos andar por la vida Sin sin ningún bronca como problema, ustedes. claro. O sea, ustedes pueden andar caminando por donde sea y digo, están sujetos a una violencia del sistema, ¿no? Claro. Pero nosotros además de eso estamos sujetos a la violencia de ustedes. Entonces, tener que usar y tener que generar entre nosotras códigos para ayudarnos, ¿no? Porque yo no me los imagino es ustedes muy con complicado. una, ¿cómo se llama? Y Cintita verde para ayudarse, para ¿no? ayudarnos, claro, blanca, ¿no? Y obviamente son cosas o parte de lo que comentamos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya te hablo como de la violencia del sistema, ¿no? Y cosas que son vigentes en nuestra sociedad. Te voy a decir algo particular que yo siento que para mí me agrede, ¿no? Por ejemplo, que alguien que es profesor, egresado de una escuela de profesores, y entonces el profesor muere o el profesor sale de la cátedra y le hereda su plaza a un joven que no tiene la formación de profesor. Digo, ese tipo de cosas que existen en nuestro estado, y digo nada más un ejemplo, ¿no? Muchas cosas. Para mí eso es feudalismo y para mí es inaceptable. Yo como una persona que tiene cierto desarrollo liberal, o sea, en el sentido político, no de mis preferencias sexuales, eso para mí evidentemente es una amenaza porque es algo que es retrógrada para mi sociedad. Y obviamente pues tengo que combatir esa situación. Y lo digo en el sentido del contexto político en el que estamos, ¿no? En donde todas las fuerzas, que yo diga que son las fuerzas del mal, aclaman que regrese alguien como Ballester Gordillo. Yo no puedo aceptar ese tipo de liderazgo, ¿no? Y el contexto es ¿no? Que no nada más es algo así como de lo más inmediato. Trabajar en una relación igualitaria, porque me imagino que es evidente que hay dos personas, ¿no? Hablando como una pareja, se tiene que hacer un trabajo, pues ¿cómo se puede decir? Personal, ¿no? Claro. Para que uno pueda ir dejando esas ideas atrás, pero como te comentaba, o sea, el detalle es que tenemos el problema encima, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente yo no puedo aceptar que una bola de locos, o sea, unos delincuentes, de pronto cercenan a 3 mujeres, les cortan los brazos y las piernas porque pertenecen a una banda rival, ¿no? Para mí eso es algo muy cavernícola y se me hace un castigo muy cruel. Y sin embargo, ¿cómo? O sea, tenemos el problema encima. No podemos resolverlo, como se puede decir, educando a una generación. O sea, creo que ya no podemos. El trabajo se está haciendo, pues, ¿no? Se está haciendo generacionalmente. Pero Sí, bueno, son ahorita esos pequeños cambios, ¿no? el detalle es que tenemos el problema, ¿no? Y digo, tenemos el problema porque también no es algo tan sencillo de decir, pues acuda a un psicólogo, ¿no?
porque muchos de nosotros pues no podemos ir a un psicólogo, pero sí creo también que es en el tipo de bienes que estamos consumiendo, ¿no? Desde el, yo no sé qué tanto vea, por ejemplo, una persona una serie de violencia en la, pues ya no en la televisión, ya en estos servicios de cable o en estos, en Netflix, ¿no? Que digo, ya cuando alguien se pone a consumir ese tipo de cosas donde hay alguien, una mujer quiere llegar a ser la dueña de un imperio, ya sea en una industria editorial o en un gobierno, o en una, incluso en un gang, ¿no? En una banda, ¿no? Ser la jefa de una banda de narcotraficantes, pues ya como que digo, bueno, no tengo mucho que agregar ahí, ¿no? Más vale hacerse a un lado, porque nosotros, claro, sí que estamos todavía en una educación de leer, ¿no? Sí, ahora, fíjate, por ejemplo, esto que dices digamos, de las propias bandas o bueno, feminicidio, tiene que ver mucho con el nivel de impunidad. Es decir, yo insisto, vuelvo al mismo punto. Yo, en un sistema patriarcal, en un sistema capitalista y con estas características, yo, hombre, puedo matar, ¿no? A una mujer y no pasa nada. La mato, la tiro y no pasa nada. O sea, ¿cuál es la bronca, no? Igual pasa en el caso de los hombres, pero el ejemplo más claro que hemos tenido es el de las muertas de Juárez. Mujeres que eran asesinadas y que eran tiradas en el desierto y que nadie hacía nada, ¿no? Bueno, de ahí viene justo Marcela Lagarde, de ahí saca o afina el concepto de feminicidio, ¿no? Tenemos un sistema que no funciona, un sistema penal que no funciona, un sistema capitalismo que nos lleva al consumo, porque todo es desechable y las mujeres todavía somos más desechables, ¿no? Entonces, un sistema de consumo de capitalista que nos invita al consumo y al consumo constante, ¿no? Es decir, los celulares, cambiamos de celular cada año, las computadoras igual, la ropa igual, ¿sí me entiendes? Es el consumir, el consumir, el consumir, el consumir. Claro, también nosotros hombres, o sea, hombres humanos, hombres género, somos desechables, ¿no? Quien lee es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si ya tienes el internet, si ya te puedes bajar las cosas, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen las series o no? O la televisión o los medios, yo creo que tienen una gran influencia. No sé si determinante, ¿no? No sé si determinante. Claro. Porque es un peloteo, ¿no? O sea, uno consumidor de televisión y la televisión o los medios ven lo que nosotros hacemos y toman de ahí patrones para seguirnos vendiendo. El problema en el fondo es el sistema en el que vivimos, ¿no? Justo Sí, por eso creo yo que, y les va a ofender mucho lo que voy a decir, no pero voy a sí tapar creo los oídos. que me tapas la cara, por favor, que cambiamos de capataz, ¿no? Porque Así el es, amo sigue correcto. siendo el mismo, ¿no? Entonces, si podemos tener un sistema de gobierno, ahora con la cuarta transformación, yo ya estoy en la sexta declaración, y en la transubstanciación, por ahí me decía alguien, vamos a llegar a la transubstanciación y eso va a estar chido. Eh, pero, no, o sea, un cambio de gobierno donde se apelan a valores, donde dicen que no tenemos valores. Valores tenemos, señores, por supuesto que hay valores, ¿no? Donde alguien se atreve a decir que las mujeres no cuidan a sus hijos, por Dios santo, una responsabilidad más. Ok, es la esperanza de este país, mucha gente votó, a mí me parece perfecto, pero yo sigo teniendo claro que cambiamos de capataz y que el amo y el dueño de la finca sigue siendo el mismo, ¿no? El capitalismo que Sí, nos lleva al baile, ¿no? sí, Y que porque reproduce valores, ¿no? ese de alguna manera, ese es el gran detalle, por eso yo te comentaba, o sea, puedo decirte, o sea, ya eso es en los términos más, menos extremos, ¿no? De decir soy liberal, pero eso precisamente que estás diciendo, eso a mí sí me afecta. Y como a mí sí me afecta, pues yo tengo que defender que eso no ocurra, ¿no? Que no haya 9 mujeres desaparecidas. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, para empezar lo tengo que hacer como hombre. Yo no me puedo meter en una pelea como una mujer, ¿no? Porque las mujeres tienen que tomarse sus medidas para resolverlo. Puedo ayudarlos, puedo ser partícipe, ¿no? Puedo unirme a la causa, ¿no? A lo mejor me puedo poner también una cintilla morada como tú y en algún momento defender a alguien. Pero el problema sí es más a fondo, ¿no? Y es obvio que dentro de todo esto, o sea, lo económico, es evidente que hay una violencia económica
Es evidente que hay una violencia política y todo lo social que se genera. Hay alguien que todo ese caldo, todo ese caldo de cultivo, ese germen, le conviene, ¿no? Yo no sé si sea la extrema derecha, no sé si sea la iglesia, no sé si sea el gobierno, el ejército, pero yo, por ejemplo, es algo que no quiero y de alguna manera se tiene que terminar para siempre en este país. Y sí tenemos que ir hacia términos, no nada más legales, ¿no? Como en este caso el término de feminicidio, sino incluso en términos más de nuestra propia familia, de las personas que nos rodean. Claro, porque lo cotidiano es donde cambiamos las cosas, ¿no? Y fíjate que sí hay líneas porque yo cuando era estudiante, alguna vez cuando era estudiante tuvimos un problema muy fuerte con unos amigos que precisamente... Así es. No daba con el pinche café, me mandaron hasta... Bueno, Hacemos una pausa para comer, Mari. Muero de hambre. igual. Bueno, vamos a dejar la anécdota para ahorita que nos cuente. el 2000, Nada, 19. el 2028. No, ahorita le seguimos. No inventes, ya hicimos hasta todo un manual Sí, de ya terminamos, ¿De qué? ya resolvimos el mundo. Un poema a la vez. Ah, ¿qué pasa? Seriedad, esto es serio. Pues